Confirmen por favor si pueden escucharme. Escuchan, ¿verdad? Incluso ahí he escuchado unos pollitos que están llorando. Cuidado. Muy bien. Estamos acá en la sesión para iniciar. Zaire, está Jean Pau, Jaime, Josué, Gabriel, Ranger, Alindor, Gabel, Cristian, Félix y el compañero Gabriel. Esperemos que en el transcurso del día estén ingresando los demás compañeros. Bien, un detalle técnico que tengo que comentarles es que precisamente en el curso que tenemos ahorita, en la parte de taller, o sea, teoría práctica, no hay el enlace del Team, ¿no? Pues yo pensaba que a usted les ha salido el enlace y le solicitaba por el grupo, pero me han pasado el enlace del NRC de ayer, del código de ayer, ¿verdad? Él está junto a la imagen. Y he solicitado por correo que nos creen el enlace, ¿ah? O sea, cada curso, cada NRC, acá los cursos se codifican por NRC. Debe tener su correspondiente creación en Blackboard y este a su vez debe tener su correspondiente enlaces del Teams, ¿ya? Así que esperemos de que se solucione en el transcurso de la semana. Bien. A ver, refresquen la memoria. ¿Qué hemos estado observando o viendo ayer hasta antes del acontecimiento ese? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué hemos estado viendo? Tipo de circuito, profesor. Muy bien. Más que los tipos de circuito, la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profesor. Estamos La ley viendo de Ohm y su fórmula. la ley de Ohm, las distintas fórmulas o ecuaciones de la ley de Ohm, ¿cierto? Y además de eso, las particularidades que se presentan en un circuito en serie y en un circuito en paralelo. De esto se inicia realmente, ¿no? De esto se empieza. Voy a responderle a un compañero del otro grupo que acabo de tener clase un ratito. Tienen problemas también ellos para descargar el video. Listo. Entonces, en un circuito en serie y un circuito en paralelo, pues es distinta el álgebra, o sea, la matemática que interviene para poder realizar los distintos cálculos. Vamos a realizar algunos ejercicios donde vamos a ganar un poquito de habilidad en el cálculo y sobre todo comprender eso de los circuitos en serie en paralelo, solamente trabajando con resistencias, ¿ya? Ya en su momento vamos a ver los distintos tipos de resistencia. Lo que generalmente se utiliza son las resistencias en base a cerámica que tienen bandas de colores. Ya llegaremos a eso. Y además de eso, cuando simulamos los mismos circuitos en el virtualizador web, que ayer les he solicitado por favor que creen su usuario, su cuenta. Es sencillo crearse una cuenta, un usuario. Espero que lo hayan hecho y vamos a ver cómo llevamos de la parte teórica, o sea, la parte nominal, el lápiz y papel, ¿no? A la parte práctica, entre comillas, porque va a ser virtual. ¿Ok? Fíjense que además, cuando nosotros vamos a trabajar en un ambiente ya real, siempre pues va a haber
un margen de error, ¿verdad? Un margen de error. Todos los equipos, los instrumentos de medición y todos los dispositivos, por ejemplo, las resistencias cerámicas, siempre tiene un margen de error, más o menos. Cosa que aquí en el cálculo manual, vamos a decir que vamos a hacer, quizás no sea notorio, pero cuando vamos a campo ya práctico, taller, por ejemplo, sí va a ser muy notorio eso. Vamos a empezar entonces con un caso acá. Vamos primero con un caso de un circuito en serie, ¿ya? Y luego nos vamos con un caso de circuito en paralelo. Muy bien, vamos a pegarlo por acá. Ahí está. Un poquito más grande. Bien. La misma imagen les voy a pegar acá en el chat. Y si nosotros observamos, podemos notar que tenemos un circuito, ¿no? Que tiene una fuente de alimentación, ¿qué? ¿No? 60 volts, regular voltaje, ¿verdad? Dependiendo del amperaje, es peligroso, quizás no. Entonces está ingresando al sistema 60 volts. Pregunto, este sistema, este circuito, más que sistema, este circuito que tiene componentes pasivos como son resistencias, ¿están en serie o están en paralelo? Miren bien, observen bien. El compañero dice que en paralelo. A ver los demás que me dicen. Ranker dice en serie. ¿Qué dicen los demás? Vamos, no tenga miedo de participar. En serio, profesor, en serio. En serie, ¿no? En serio, profesor. En serio. A ver, vamos a partir de este. ¿Por qué no es paralelo? A ver, hay que explicar. ¿Por qué no es un circuito en paralelo? ¿Nada? A ver, dime, plantea tu idea. Muy bien. A ver, La resistencia. se dice que un circuito está en serie cuando usted sigue el camino de los circuitos y donde termina uno, empieza el otro. Donde termina uno, empieza el otro. Y acá claramente nosotros podemos observar ese detalle, ¿no? Donde inicia, vamos a hacer un poco más grande a esto, ahí está, donde finaliza el camino del 80 ohms, o castellanizando 80 ohmios, ¿verdad? Empieza el de 120 y donde termina el de 120 inicia el de 12. No hay problema, miren. No hay ustedes pueden ingresar tanto a las sesiones virtuales como también las presenciales hasta un minuto antes de finalizar la sesión, ¿ya? Yo no sé qué problemas tendrán y problemas hay distintos, ¿no? Además, el esfuerzo de estar acá ya es válido, ¿ok? Bien, continuamos. Entonces, hemos definido que esto es un circuito en serie, ya sabemos por qué. Vamos a poner acá, este es un circuito de circuito en serie. Entonces, acá tenemos una resistencia, vamos a llamarle resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Recuerden que por convención, o sea, por acuerdo, la polaridad se toma así, ¿no? Abajo negativo, arriba positivo y va de positivo a negativo. Pero ya sabemos que en el mundo, en nuestro mundo físico, no se da esto, ¿no? Porque es contraintuitivo, decía, ayer hemos explicado, cuando una carga o cuando un cuerpo está cargado positivamente
y cuando un cuerpo está cargado negativamente, ¿no? O sea, era contraintuitivo para nuestro sentido común, ¿no? Bien, entonces, si acá tenemos una resistencia 1, acá también vamos a tener una intensidad 1. Por lo tanto, también vamos a tener un voltaje 1. Acá también tendríamos una intensidad 2. Vamos a tener un voltaje 2. Una intensidad 3. Vamos a tener un voltaje 3. Muy bien. Y esto obedece a la intensidad que está ingresando, que es la intensidad total, y la resistencia total de todo este circuito. Porque el único dato que sí tenemos es el voltaje total que está ingresando, que es 60 volts, ¿correcto? Ese es el voltaje total que está ingresando, 60 volts. Hola, 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 ¿me escuchan? Se cortó la señal otra vez. Hola, 1, 2, 3. Ah, bien, bien, bien. Porque me ha salido hay una señal que nos sale acá en Blackboard a nosotros los instructores, no sé si a ustedes. Red insuficiente, ¿no? Y cuando pasa eso, ahí, ¡pum!, se corta. Yo sigo hablando, hablando y veo un tiempo que ya, ya se había cortado. Muy bien. Entonces, según las ecuaciones que nosotros hemos aprendido ayer y que si de repente nos hemos olvidado, son estas. Ah, nos podemos olvidar, hombre, la memoria es frágil, ¿no? Vamos a copiarlo. No tanto aquí yo, ni tampoco en Senati se promueve tanto el memorismo, ojo, ¿ah? Eso se quedó desfasado en la década de los 90. Muy bien, ahí tenemos las fórmulas o ecuaciones que podemos utilizar para calcular la intensidad total, el voltaje total y la resistencia total del sistema en este circuito, ¿cierto? Sin olvidarnos, ojo, ojo a esto, sin olvidarnos de la famosa ley de Ohm. Aquí está la ley de Ohm. También le voy a hacer un recorte. Vamos a borrar esto, ya no necesito que esté así señalado. Y la vamos a poner de la forma que mentalmente es más fácil comprender para el alumno, así, así lineal, ¿no? Bueno, en mi experiencia yo la he visto así. La anterior, esta que está arribita, no sé, pero mentalmente como que te resistes a grabarlo. Ahí está. Sin olvidarnos, les decía, de la ley de Ohm, que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Ok? Vamos a calcular entonces todos los voltajes, todas las resistencias y todas las intensidades del sistema, ¿no? Primero, como tengo el valor de las resistencias, podemos determinar el valor total de la resistencia. Entonces vamos a calcular. La resistencia total entonces es igual, como es en serie, a la suma de todas las resistencias que allí intervienen, ¿verdad? ¿Cuánto entonces será? Ahí está, vamos a ver. 80 ohms, que es la resistencia 1, más 120 ohms, o castellanizando, 120 ohmios, ¿no? Más 12 ohms. Ayúdenme en esta suma, por favor. ¿Cuánto sería? Utilicen su calculadora, que no les pena. 212 ohms. Muy bien. Ahí es 221, profesor. Ah, perdón, muy bien. Entonces, 200, ¿cuánto decía? 212 ohmios. 212 ohmios. Muy bien. Ya tenemos entonces el cálculo de la resistencia total. Tenemos el voltaje total. Por lo tanto, podemos calcular la intensidad total acá mismo, ¿ya? El voltaje total será igual a la intensidad total del circuito por la resistencia total. Hago esa referencia total porque una cosa es lo que se consume en cada punto de las resistencias. Como voy a calcular la intensidad, vamos a despejar, ¿verdad? Entonces, haciendo el procedimiento de despeje, vamos a tener que la intensidad total del sistema es igual al voltaje entre la resistencia total. ¿Tenemos el voltaje? Claro que tenemos en el dato inicial, tenemos el voltaje total, que era igual a 60 volts. ¿Tenemos la resistencia total? Claro que tenemos la resistencia total. ¿Qué estoy haciendo?
que es igual a 212 ohms, ¿verdad? Muy bien. Entonces ustedes acá pueden ayudarme con sus calculadoras, que no les dé pena, utilicen, no les estoy viendo. Además acá no hacemos matemática, utilizamos la herramienta matemática. La intensidad total será ¿cuánto? A ver, voy a sacar mi calculadora también. Ahí está nuestro amigo la calculadora. Acá está. 60 volts Salen decimal, profesor. entre 212 ohms. 0,28. Vamos a poner 0,28. Y pregunto, ¿en qué se mide la intensidad? ¿En qué se mide la intensidad? En ohmios. En ohmios, seguro. A ver, chequen el apunte de ayer. ¿En qué se mide la intensidad? ¿En qué se mide la intensidad? ¿Ah? Amperes, ¿verdad? Y creo que dijo eso el compañero. Claro, la intensidad se mide en amperes. Y si queremos castellanizarlo, amperios. Y se simboliza por la letra A mayúscula. Allí está. 0,28 amperes. Casi siempre en los circuitos la intensidad se mantiene entre fracción de 1, ¿no? 1 ampere, 1,2 ampere, 1,5 ampere. Claro, hay más hay amperajes más altos, obviamente, ¿no? Pero en la realidad casi siempre se medirá así, salvo que estemos utilizando o estemos con los cálculos de corriente alterna, donde sí hay amperajes muy altos, elevados, consumos altos en electricidad de potencia, por ejemplo, pero también pues el riesgo aumenta más. No es que sea extremadamente peligroso, si no, no hubiera electricistas, ¿no? Sino es que las medidas de seguridad son más exigibles porque es más peligroso, pues. Bien, ya hemos calculado entonces la intensidad total. Vamos a calcular entonces el voltaje y la resistencia, que de voltaje e intensidad en cada punto. Acá miren, ve, ¿ya? Voltaje e intensidad en cada punto de ese sistema. ¿Cuál será el voltaje 1? Ah, hay que calcularlo utilizando la misma ley de Ohm, ¿ya? Utilizando la misma. Vamos a hacer acá una línea para que no se confunda que es el otro cálculo. Disculpe mi pulso, mucho café. Entonces, el voltaje 1 será igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Usted dirá, profesor, pero aún no tenemos la intensidad 1. Ah, ¿cómo que no? Miren acá lo que hemos visto ayer, que la intensidad que ingresa en un circuito en serie es la misma en cada uno de los puntos donde se consume. Pues basta que ya calculemos la intensidad total del sistema, entonces ya tenemos la intensidad en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces vamos a calcular el voltaje 1. La intensidad es 0,23 amperes multiplicado por la resistencia 1, que es 80 ohms. Vamos a ello. ¿Cuánto será entonces 0,23 amperes por 80 ohms? Me dicen por favor con aproximación en 2 decimales. .4 sale, profe. 18,4 empieza el compañero. ¿Quién coincide con él? 18,4. Bien, vamos a poner acá
18,4 volts, ¿verdad? Volts. Profe, ¿por qué no le pones punto? Es que en sus calculadoras sale el punto, pues. Nominalmente se debe representar los decimales. Recuerden ustedes estudios generales. Según las normas y las reglas del Sistema Internacional de Unidades, los decimales se representan por comas. Bien, ya tengo entonces el voltaje 1. De la misma forma, vamos a calcular el voltaje 2, que será igual a intensidad 2 multiplicado por la resistencia 2. Voltaje 2 es igual entonces a intensidad 2, sigue siendo la misma, ¿verdad? 0,23 amperes por 120 ohms, que viene a ser el resultado de la resistencia 2. Apóyeme en este cálculo, a ver, vamos. ¿Cuánto sale o cuál es el resultado del punto 2.6? 27,6. 27,6 volts le sale al compañero. ¿Me confirman este resultado, por favor? Y por último, vamos al voltaje 3. Voltaje 3, que sigue siendo igual, ¿verdad? Intensidad 3 multiplicado por la resistencia 3. El voltaje 3 entonces igual a 0,23 amperes por la resistencia, que viene a ser 12 ohm, que no sé si no me equivoco. ¿Cuánto será acá, muchachos? A ver, apóyenme. ¿Cuánto será ese voltaje? 2,76. 2,76 volts. Muy bien. Según lo que hemos aprendido acá en las ecuaciones, el voltaje total debe ser igual a la suma de los tres voltajes, ¿verdad? Ay, por favor, sumen esos tres voltajes. Yo sé que no va a ser exactamente igual de repente, pero se va a aproximar. Y ahorita les explico por qué no sale igual. Sumen, por favor. 18,4 más 27,6 más 2,76. Un aproximado de... A ver, yo también lo voy a hacer acá en la calculadora, ¿ya? 18,4 más 27,6 más 2,76. Ahí está, compañero, coincidimos. A ver quién más coincide. ¿Sí? 28,76. A ver. 48 sale. Sí, 48,76. Sí, profesor. Uy, estamos alejadísimos de los 60. Vamos a revisar los cálculos. De repente acá nos hemos equivocado. Vamos al primero. A 0,28. Vamos acá a 0,28. Multipliquemos. 0,28 por 80. 22,4. Vamos a corregir acá. Acá también es 28. A ver, vamos a multiplicar. 0,28 por 120. 33,6. Ajá. 33,6. Y el último, 0,28 por 12. 3,36. Vamos a corregir. Entonces, aquí las cantidades también van a cambiar, ¿cierto? Van a cambiar las cantidades.
Acá es 20. Vamos a borrar esto, ¿ya? Vamos a borrar. Es 22,4 volts más 33,6 volts más 3,36 volts. Por favor, colabóreme con esta suma. Vamos, así como matar el aburrimiento. ¿Cuánto es el voltaje ahora? Sale 59,36. 59,36 le sale al compañero. Me confirman, por favor, ese cálculo, ¿ya? Entonces, ahora sí, miren, se aproxima al final, ¿no? A 60. Pero ¿por qué no sale exacto? Quizás nos iba a salir exacto si copiábamos toditos los decimales de cuando nos calculábamos el amperaje, pero solamente hemos trabajado con dos decimales y hay ciertos factores de pérdida ahí. Ahora sí, muy comprobado, ¿verdad? Comprobamos la ley de Ohm, comprobamos también lo que se cumple en los circuitos en serie. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Muy bien. A ver, si está todo entendido, entonces voy a proponerles un ejercicio, un cálculo, ¿ya? Ahí está en la pizarra, digo pizarra, en sus escritorios. Y acá también lo voy a pegar. Muchas veces en algunas web nos vamos a encontrar con gráficos como estos, en donde la resistencia también la representan por unos rectangulitos. También es válido, ojo. Ahí está. Por favor, me calculan aquí primero la intensidad total o la resistencia total, perdón. ¿Ya? Y en cada uno de los puntos lo mismo que hemos hecho. Voltaje 1, intensidad 1. Voltaje 2, intensidad 2. Voltaje 3, intensidad 3. Vamos, les doy 5 minutos. Compartan su resultado ahí en el chat del grupo o del Teams. O sea, le hacen una captura o le toman foto a su resultado y lo comparten. De esa manera dan fe que están participando en la sesión. Vamos, ustedes pueden. 5 minutitos lo hacemos. 13 de los 13 compañeros habemos participado, ¿no? Como se ha solicitado, 4 que han compartido su captura. Bien, vamos a comprobar para los demás, ¿ya? Y empezamos por lo mismo, ¿verdad? Donde podemos calcular la resistencia total del sistema, que justamente viene a ser la suma de todas las resistencias presentes en el circuito en serie, que son 200, 140 y 100. Si suma, voy a hacerlo un poquito más ágil, más rápido. 200 más 140 son 340, más 100 son 440. 440 ohm la resistencia total, ¿no? Por lo tanto, la intensidad total será igual a la división del voltaje, que es 120 volts, voltaje total, entre la resistencia, ¿no? Que es 440 ohms. Y esto saldría, a ver, permítame utilizar también mi calculadora, 120 entre 440 ohms igual a 0,27272727, o sea, un número periódico puro, ¿verdad? O sea, 0,27 ohm. ¿Por qué digo ampere? 0,27 ampere. Muy bien. Por lo tanto, acá lo voy a hacer, ¿ya? El voltaje 1 será igual a la multiplicación de los 0,27 ampere por la resistencia, que es 200. Vamos a hacerlo. 200 por 0,27
54, ¿no? El voltaje 1, 54 volts. Voy al voltaje 2, que son 140 ohm por 0.27 amperios, 37,8 volts. Vamos a poner acá. Voltaje 2, 30, ya me olvidé, 37,8, ¿no? 37,8 volts, a ver, ahí está. Y por último el voltaje 3, que vendría a ser la multiplicación de 100 por 0.27, 27 amperes, ¿no? Entonces, si sumamos el voltaje, vamos a sumar lo que hemos calculado, 54 más 37,8 más 27. 118,8 volts, ¿no? Entonces, por ahí se aproxima el cálculo, ¿no? Profe, ¿por qué no se aproxima? ¿Por qué no es igual? No olviden, hemos estado trabajando con decimales. Bien, ¿hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Les escucho. Yo Ni- fallé, profe, el voltaje 3. Ya, muy bien, ahí corregimos. Cuando nos toque trabajar con decimales, siempre aproximen, o bueno, por lo menos en este curso, aproximemos con dos decimales, ¿ya? Si hay que redondear, se redondea, pero con dos decimales. Bien, vamos a ver ahora la resolución de casos para el otro tipo de circuitos, ¿no? Que hemos estado viendo. Obviamente a todos salta acá, este ya no es un circuito en serie. ¿Qué circuito es ese? ¿Qué me podría decir? Muy bien, vamos a poner acá entonces. Caramba, está en rojo. Este es
Bien, nuevamente comparto la pantalla y iniciamos. ¿Me escuchan con normalidad? ¿Sí? Bien. ¿Me confirma? ¿Me escuchan? ¿Cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Profe. Ya, ahora sí. Entonces acá tenemos un circuito, lo repito, ¿ya? Un circuito en paralelo, ¿no? Se dice que es paralelo, yo les ponía el ejemplo de las calles de nuestras ciudades, ¿no? Les decía acá en Iquitos, la ciudad de Iquitos, hay calles paralelas, calles que nunca se intersectan, como la calle Próspera, la calle Arica. O allá en Yurimaguas, porque también tenemos alumnos de Yurimaguas, les ponía yo el ejemplo de la calle Sargento Lores con la calle Comercio, o la calle Jauregui con... No, la calle Jauregui es medio extraña. Bueno, ustedes ya conocen las calles que no recuerdo muy bien sus nombres. Bien, y también habíamos nosotros visto ecuaciones que se cumplen en los circuitos en paralelo, que acá estaban, ¿no? Que se modificaban en algo, ¿cierto? Se modificaban en algo, ¿no? Pero no por ello era difícil de hacerlo. Entonces, aquí en este circuito en paralelo teníamos voltaje 1, intensidad 1, voltaje 2, intensidad por cada una de las resistencias, que uno vale 15 ohms y el otro vale 20 ohms. Entonces vamos a proceder a calcular su resistencia total con esta ecuación, ¿no? Como acá solamente tenemos dos resistencias, por lo tanto, en la matemática haríamos esto, ¿no? 1 entre 15 más 1 entre 20. Bueno, y acá pues hay que recordar el tema de fracciones de estudios generales, sobre todo en la parte de homogenización de fracciones, ¿no? O cálculo de sumas de fracciones heterogéneas. ¿Cómo procede? Bueno, lo que se hace acá, si son dos, lo más fácil es multiplicas en cruz, ¿no? 20 más 15, y este resultado le divides, ¿no? Le multiplicas, perdón. 15 por 20, 300. Es una de las formas. Otra forma es calcular el MCM de 15 y de 20 y trabajar con ello, ¿ya? Es lo mismo. 1 entre la resistencia total será igual a 20 más 15 es 35. Entre 300. Ahora voy a invertir. Invierto. La resistencia total es igual a 300 entre 35. Ahí está. ¿Y cuánto será 300 entre 35? Vamos acá con nuestro amigo la calculadora. Entre 35. 8,57, profesor. Muy bien, excelente. Estás atento, Gabriel. Entonces la resistencia será 8,57 ohms. Esa es la resistencia total. Muy bien. ¿Podemos calcular entonces el voltaje en cada uno de los puntos? Pues claro, ya, eso es de inmediato. Porque en un circuito en paralelo se cumple que el voltaje total que ingresa al circuito es el mismo en todos los puntos donde se esté consumiendo. Entonces no es necesario ni calcular nada acá, porque el voltaje es el mismo. Lo que sí podemos calcular es la intensidad, ¿verdad? Entonces hacemos una línea, disculpe mi pulso, mucho café, y digo, intensidad 1 es igual a voltaje 1 entre resistencia 1. Intensidad 1 es igual, recuerden, esta fórmula se sigue valiendo de las fórmulas de la ley de Ohm, de esta, ¿ya? Donde despejamos, pues no, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y lo estamos haciendo acá. De tal forma que la intensidad 1 será igual, vamos a calcular, el voltaje es 12 volts entre la resistencia que es 15. Pues la intensidad 1 es igual, ¿cuánto será 12 dividido entre 15? A ver si me ayuda.
0,8, profesor. 0,8 amperes. Muy bien. De igual manera, hacemos otra línea acá. Calculamos la intensidad 2, que sería igual a voltaje 2 entre la resistencia 2. Intensidad 2 es igual entonces, el voltaje 2 es el mismo. La resistencia 2 sí cambia, que es 20. ¿Cuánto será entonces? 12 entre 20. Apóyenme en ese cálculo, por favor. 0,6. ¿Coinciden con el cálculo del compañero? ¿Sí? 0,6 amperes, ¿no? O españolizando o castellanizando, amperios. Listo. ¿Qué nos falta calcular aquí? Nos falta calcular la intensidad total, ¿verdad? Que lo podemos calcular como el voltaje total entre la resistencia total. O también podemos calcularlo como la suma de todas las intensidades, o sea, intensidad 1, intensidad 2. Saldrá igual, más o menos, algunos diferentes. Vamos a calcular. Intensidad total aquí es, voltaje total es 12 volts. La resistencia total era 8,57 ohms. ¿Cuánto será 12 entre 8,57? Por favor, apóyeme en este cálculo. 1,4 amperes. Muy bien. Vamos a comprobar con la otra ley de los circuitos en paralelo. ¿Qué digo ley? Con la ecuación. La intensidad total nos dice que es la suma de todas las intensidades que hemos calculado, ¿no? La intensidad 1 sería 0,8. La intensidad 2, 0,6 amperes. Y esto suma 0,8 más 0,6, 8 más 6, 14, 1,4. Ahí está, 1,4 amperes. Fíjense, por ambas formas de cálculo llegamos al mismo resultado, ¿no? A veces van a variar en ciertos decimales. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada, profesor. Excelente. Vamos a hacer un ejercicio parecido, ¿ya? Aquí teníamos dos resistencias, obviamente resistencias en paralelo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Un ratito. Pequeño, se está haciendo lento esto. Un ratito, un ratito. Ya me di cuenta que Windows acá en mi máquina parece que se está actualizando. Y el condenado cuando se actualiza se hace lento todo. Un ratito, por favor, no vayan a cortar, ¿ya? Ahí está planteado entonces, miren. El circuito es en paralelo, la entrada de 5 volts y tenemos tres resistencias de 10, de 5 y de 15 ohms. Calculen guiándose del procedimiento anterior de esto que hemos hecho acá. Y para facilitarles aún más, voy a compartirles este reporte. ¿Ah? Ahí está. Este es el cálculo que acabamos de hacer. Lo voy a compartir acá también en el chat del Teams y también en el chat de nuestro grupo. ¿Ok? En el chat de nuestro grupo. Ahí está. ¿Y qué debemos hacer ahora? Y quiero que también compartan su resultado en nuestro chat.
del Teams. Esto debemos hacer. Parecido, solo que aumenta una resistencia más. Vamos, no necesitamos un doctorado de la NASA pues para hacerlo. 5 minutitos les espero, vamos. Ustedes pueden. Eh, Era el mismo procedimiento, ¿no? En cada uno de los puntos el voltaje es el mismo. Por lo tanto, acá el voltaje 1 sería igual a 5 volts. El voltaje 2, el mismo 5 volts. Y el voltaje 3, el mismo 5 volts. ¿Cierto? Entonces, la intensidad en el punto 1 será igual a ¿cuánto? Vamos a calcularlo, que es igual al voltaje 5 volts, entre la resistencia que es 10 ohm. Entonces, muevo un poquito la pizarrita. La intensidad 1 es igual a, ojo, que acá es la intensidad 1, ¿ya? En este punto. 5 entre 10, ¿cuánto sería 5 entre 10? 0,5, profe. 0,5, ¿no? 0,5 amperes. Hacemos una línea divisora. De igual manera, la intensidad 2 será igual a 5 volts entre los 5 ohm. O sea, acá la intensidad 2 será igual a 1 ampere. Y para el siguiente, la intensidad 3, donde tendríamos igual 5 volts entre los 15 ohm. Y acá la intensidad 3, ¿cuánto saldría 5 entre 15? 0,3 amperes, ¿verdad? Entonces la intensidad total, como es un circuito en paralelo, debe ser igual, ¿no? Obedece al cálculo de la suma de las tres intensidades. Entonces vamos a ver acá que es, borramos, 0,5 más 1 más 0,3. 1,8 amperes. Ustedes también podrían comprobarlo calculando la resistencia total del sistema. Para calcular la resistencia total del sistema, vamos a hacerlo acá, es 1 entre la resistencia total igual a 1 entre 10, porque es inverso, ¿no? Más 1 entre 5, si no me equivoco. Sí, 1 entre 5 más 1 entre 15. Aquí debemos de calcular obligadamente el MCM de los denominadores, ¿no? El MCM de 10, de 5 y de 15. Vamos a calcular MCM de 10, de 5 y de 15. Si no recuerdas, pues esto se hace así, ¿no? 10, 5, 15 y extraemos el mitad. Vamos a mitad. 5, no tiene, no tiene. Tercia, no tiene, no tiene. 5. Quinta, 1, 1, 1. El producto de estos tres es el MCM. 2 por 3, 6 por 5, 30. Entonces, ese es el nuevo denominador, 30. 30 entre 10 es igual a 3 por 1, 3. Más 30 entre 5 es igual a 6 por 1, 6. 30 entre 15 es igual a 2 por 1 es 2. Lo sumamos, sería 6 más 3 es 9. ¿Va? Línea divisora. 9 más 2 es 11, ¿verdad? 11 entre 30. Invertimos. Resistencia total entonces será igual a 30 entre 11. Dividimos. 30 dividido entre 11. Tenemos una resistencia total de, a ver cuánto nos sale. 2,72. A ver, vamos a revisar el cálculo. Va a ser que hemos fallado. MCM de 10, 5 y 15. A ver.
quinta es acá 3, mitad es 5, quinta de 15 es 5 por 3 15, luego quinta, ¿no? 2 por 5 es 2 por 3 6 por 5 30, claro es 30 otra vez. 30 entre 10 igual a 3. 3 por 3 por... Sí, está correcto, muy bien. La resistencia está 2,72. Ahora, para calcular la intensidad total, vamos a hacer un poquito más. La intensidad total será igual entonces a la voltaje total, que es 5 volts, entre la resistencia total, que es 2,72 ohm, ¿verdad? Ohm. Vamos a calcularlo por acá. 5 entre 2,72. 1,83, ¿no? 1,8. O 1,84 redondeando. Ampere. Ahí está, ¿no? El cálculo es parecido y llegamos a los mismos resultados. Decimales más, decimales menos. Por cualquiera de las dos formas hemos llegado al resultado. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Les escucho. ¿Ah? ¿Ninguna? ¿Hola? Muy bien. Avanzamos entonces en el contenido. Muchas veces no vamos a tener circuitos eh, netamente en serie, ni circuitos netamente en paralelo. Muchas veces vamos a tener algo como esto, miren. ¿Está mal? Así, miren. Vamos a tener algo parecido a esto. No podemos decir ahí en ese circuito que 100% esté en serie o 100% esté en paralelo, sino como el ceviche, ¿verdad? Está mezcladito, ¿no? Entonces, a este tipo de circuitos que tiene una parte de él en serie y otra parte de él en paralelo, se le conoce como circuitos mixtos, ¿ya? Caramba. Circuito mixto. ¿Por qué se le llama mixto? Porque combina, pues, ¿no? Combina una parte, está en serie, y la otra, ¿no? Está en paralelo. Profe, ¿cómo abordamos acá? Guiamos de la convención que habíamos dicho, recuerden, ¿no? La corriente va en este sentido, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, miren, acá tenemos, voy a nombrar, esto va a ser mi resistencia 1, resistencia 2. Así me guío, ¿verdad? En ese sentido. Y todo esto vendría a ser mi resistencia 3, ¿ok? Todo eso vendría a ser mi resistencia 3, todo, ¿ya? Entonces, de esto obtengo la resistencia 3. Entonces, la resistencia total del sistema, ojo, será igual como es en serie, ¿no? Vamos a, vamos a convertirle, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? De la siguiente forma, miren. Acá vamos a tener voltaje, disculpen el pulso. Acá tengo resistencia 1, acá tenemos resistencia 2 y acá tenemos resistencia 3. Y usted podría preguntarse, y con justa razón, profesor, pero caramba, ¿qué tal pulso el profe?
Pero estamos... sí, dígame. Correcto, a eso vamos. ¿Ya? Entonces, como será el compañero, es el voltaje, que es 100 volts. Como será el compañero, la resistencia 3, a su vez, si ustedes observan, es como si fuera un solo circuito en paralelo. ¿Sí? ¿Lo notamos? Todo, la resistencia 3, a su vez está formado por tres resistencias que están en paralelo. Entonces, para calcular la resistencia 3, debo hacer la aritmética como si estaría calculando la resistencia total de un circuito en paralelo. Entonces, 1 entre la resistencia 3 es igual a 1 entre 15 más 1 entre 25 más 1 entre 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el MCM o el mínimo común múltiplo de 15, de 25 y de 5? A ver, para agilizar el paso, voy a calcularlo, ¿ya? De 15, de 25 y de 5. Mitad no hay, pero sí tercia. Tercia de 15 es 5, tercia de 25 no hay, se copia igual. Y 5 tampoco. Ahora vamos con quinta. 1, 5, 1. Nuevamente quinta. 1, 1 y 1. Entonces el producto de esos tres, el producto de esos tres es 5 por 5, 25, 25 por 3 es 75. 75 entre 15 es igual a 5 por 1 a 5. Más 75 entre 25 es 3 por 1 es 3. Más 75 entre 5 es igual a 15 por 1 es 15. 1 entre resistencia 3 es igual, entonces sumamos acá. 5 más 3 es 8 y 8 más 15 es 23, ¿no? 23. 23 entre 75. Invirtiendo esto tendríamos 75 entre 23. Y 75 entre 23, sacamos a nuestro amigo la calculadora. 70 entre 23. 3,26. A ver, me confirman. 3,26 y un poquito más. Vamos a trabajar con 3,26, ¿ya? 3,26 ohm. Listo, calculamos la resistencia 3. Pero la resistencia 3 me sirve para aquí, para el circuito, ya que la resistencia 1 es 20, la resistencia 2 es 6 y la resistencia 3 me sale 3,26. Obviamente todo sale ohmios, ¿no? Muy bien. Con esto ya podemos calcular la resistencia total, ¿cierto? La resistencia total, ya ahora sí es un circuito en serie, se suma, ¿no? Resistencia 1, 20, más resistencia 2, más 6, 26, más resistencia 3, 26 más 3, 29. Me corrigen si en caso noten que he sumado más, ¿ya? 29,26 ohmios. Ya tengo la resistencia total en este circuito en serie. ¿Para qué me sirve la resistencia total en este circuito en serie? Para poder calcular la intensidad total, que es igual al voltaje total, o sea que es 100 volts, porque así lo dice el dato inicial es 100, eso no cambia, entre la resistencia total que es 29,26 ohm. La intensidad total será, vamos a nuestro amigo la calculadora, 100 entre 29,26. 3,42, ahí sí puedo redondear. 3,42 amperes es la intensidad total. Entonces con eso ya podemos calcular el voltaje, ¿verdad? Aquí el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, ¿no? ¿Cuánto será el voltaje 1? Multiplicar 20, o sea, intensidad 1 por resistencia 1. 20 por 3,42. Vamos a multiplicar. 20 por, caramba, 20 por 3,42.
68,4, ¿no? 68,4 volts. Voltaje 2, 6, explícame usted, 6 por 3,42, ¿cuánto es? Y el voltaje 3, 3,20. 20,5, profe. 20,5 le sale al compañero. Y el último, 3,26 por 3,42. Muy bien. 11, más que 1, yo creo que es 15, ¿verdad? Bien, ahí está. La suma de esto debe dar 100 o aproximado a 100. Sumemos 68,4 más 20,5 más 11,15. Ahí está, 100 y alguito más, miren, ve. Profe, ¿por qué acá estamos sumando el voltaje? Ah, porque todo este circuito se resume en un circuito en serie. Ahora, el voltaje, ojo al gato, el voltaje que está ingresando a este sistema, todo este es un voltaje 3, ¿verdad? ¿Cuánto es? Aquí está. Es de 11,15 volts, ¿cierto? 11,15 volts. De tal manera que nosotros aquí, el voltaje es el mismo, que es paralelo. Aquí el voltaje acá el voltaje, vamos a llamarle 3,1, es 11,15, que es el mismo acá, que es el mismo acá. Entonces con eso nosotros podemos calcular la intensidad también aquí en este punto. ¿Sí? Podemos calcular la intensidad ahí en ese punto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Dividiendo, pues, ¿no? 11,15 entre 15. 11,15 entre 15. 0,74. Aquí, en esta intensidad 3,1 es 0,74. Acá la intensidad 3,2 le voy a llamar, sería, vamos a hacerlo, 11,5, ¿qué digo 11,5? 11,15 entre 25. Ambas. 11, me está fallando el teclado. 11,15 entre 25. 0,45. Muy bien. Y el último, la intensidad 3,3. ¿Por qué le llamas 3,1, 3,2, 3,3? Ah, no olviden que esto es la intensidad 1, esta es la intensidad 2, esta es la intensidad 3. Pero como todo esto se subdivide en esto, entonces lo estoy subdividiendo, pues, ¿no? 3,1, 3,2, 3,3. Por eso lo estoy haciendo así, ¿ya? Entonces acá voy a tener el voltaje que es el mismo, 11,15. Ya me está fallando el teclado, pueden creer. Entre 5. 2,23. Caray. Miren, de esa manera hemos calculado cada uno de los voltajes, cada una de las intensidades, en cada uno de los puntos de consumo. ¿Sí? Entonces, los circuitos mixtos tienen ese detalle para poder ser resueltos. Hay que analizar y hay que guiarnos en el sentido de, ¿no? Que sea de menos a más, perdón, de más a menos, ¿ya? De más a menos. O sea, ¿a qué me valgo? No van a querer, pues, inventar algo más, ¿no? Simplemente guiarse del sentido común acá. El resultado de este cálculo le estoy pegando acá en nuestro chat de nuestro Teams y también lo estoy pegando en el chat de nuestro grupo, ¿ya? Uy, qué potente está esto. No, estamos siendo sarcásticos. ¿Alguna pregunta en este circuito mixto? Así se llama esto, ¿ya? Circuitos mixtos.
Pregunte, sí, pregunte, no tenga miedo. Muy bien. Creo que se entiende, ¿no? Está un poquito, por el momento, sencillo de entender. Voy a facilitarles un caso para que usted lo desarrolle, ¿ya? Guiándose del mismo procedimiento, ¿ya? Del mismo procedimiento. Un momento, estoy alabando al internet, está siendo lento otra vez.